Muy buenos días, amigos televidentes que cada miércoles nos siguen. Específicamente, este servidor, Gilberto Rodríguez Núñez, tiene el honor y el privilegio de poder acompañarles cada miércoles en su espacio preferido a esta hora de la mañana, 11:30, Sin Rodeo, una producción especial del maestro Cristian Castro. Nosotros le deseamos a todos un año muy promisorio, muy bendecido, muy feliz, junto a sus seres queridos, sobre todo que puedan ver realizadas todas sus metas y proyectos. Como cada miércoles tenemos un compendio bastante nutrido de temas importantísimos. Gracias a los que se unen con nosotros a través de las distintas redes sociales para dar sintonía a nuestro contenido, a nuestro programa, a través de Cinevisión, Canal 19. El panorama político, tanto a nivel internacional como nacional, tiene mucho que decir. En la madrugada del sábado, todos amanecimos con la sorpresa, con la noticia de que Estados Unidos había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Todo lo que pasa en la vida debe ser siempre un tema para nuestro aprendizaje y para nuestra reflexión. Yo no voy a meterme a hacer un análisis sociopolítico de las razones o de las sinrazones que pudo tener Estados Unidos para terminar con esa operación militar, con esa intervención a un país soberano. Simplemente quiero señalar que el poder en esta vida pasajera, el poder de momento puede constituirse en una especie de droga que envilece y enloquece al ser humano. Y la historia nos ha dicho que todas las grandes dinastías y los grandes imperios que se creyeron invulnerables y que se creyeron con un poder absoluto para hacer cuanto querían, terminaron cayendo. De manera que vanagloriarse del poder o quererse o creerse invulnerable en el poder y desafiante desde el poder, a la corta o a la larga, todo tiene un fin. Porque como decía el gran filósofo ilustrado, contemporáneo, Hegel, todo está compelido por activa o por pasiva a un cambio inexorable. De manera que en este mundo todo es pasajero, todo es efímero y tenemos que aprender lecciones de la vida, de que cuando estamos en alguna posición, por más encumbrada que sea, o el país también que se crea, el más poderoso del mundo, el imperio del mundo, el gobernante del mundo, llegará un momento en que sucumbirá, como sucumbió el presidente, no sé si todavía el calificativo de presidente pudiera aplicársele a Maduro, a Nicolás Maduro.
Pero el hecho es que estamos frente a la caída de un régimen que se creía también invulnerable, como se creen invulnerables los Estados Unidos. Con esta pequeña reflexión, nosotros queremos pasar al ámbito nacional. Desde antes de ayer, con el decreto 126 y el decreto 226, el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho algunos cambios, algunos nuevos nombramientos. Para muchos, el presidente no ha renovado el gobierno, sino que ha cambiado de ficha. Pero eso es normal en todos los gobiernos. También se le criticaba a Leonel Fernández en su tiempo y al expresidente Danilo Medina. De manera que convencer y satisfacer a todo el mundo, yo creo que es una de las tareas más difíciles que tiene sobre sus hombros un presidente. De hecho, en una ocasión escuché al gran psicólogo Puro Blanco decir que él le preguntó a su amigo Hipólito Mejía, cuando era presidente, que qué era lo más difícil, señor presidente. Le preguntó Puro Blanco a Hipólito, ¿qué es lo más difícil para usted como presidente? Y él le respondió que lo más difícil era poder complacer y satisfacer a todo el mundo. Eso realmente es imposible, de que una persona satisfaga los deseos de todo el mundo y le caiga bien a todo el mundo. Se tienen que tomar medidas, se tienen que hacer cambios y de hecho en la población hay una demanda hace un tiempo de que el presidente pues cambie algunos de sus funcionarios que al percibir de mucha gente no están en sintonía con la gestión que el presidente ha estado desarrollando. En ese primer decreto 126 fue nombrado el primer ministro de Justicia, un ministerio nuevo que se creó y quien hasta ese momento, el doctor Antoliano Peralta, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pues fue nombrado por el presidente como ministro de Justicia. Asimismo, también la posición de Antoliano, de consultor jurídico, pues fue asumida por nombramiento del presidente por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre de una aquilatada experiencia en el ámbito judicial, el doctor Jorge Suberoiza, que es una verdadera enciclopedia humana en lo que tiene que ver con conocimiento de la justicia. A propósito de eso, hoy, miércoles 7 de enero del año 2026, en nuestro país se celebra el Día del Poder Judicial. Y este día, en la que el presidente estuvo presente en los actos conmemorativos del Palacio de Justicia, tiene siempre que darnos a nosotros mucho tema para pensar en la justicia dominicana, cómo está la justicia dominicana. En más de una ocasión, nosotros hemos dicho que la simbología de la justicia en el mundo griego era representada por la diosa Artemisa, la diosa de la justicia. Y la diosa tiene en sus manos una balanza
con el mismo nivel, representando a que el juez, cuando toma una decisión, tiene que ser una decisión apegada en la justicia, en el equilibrio, en lo que llamaban los griegos la arete, o sea, la virtud. No puede ser una sentencia para complacer a alguien o para sacar beneficio. Aquí para nadie es un secreto de que hay jueces que no pueden justificar la fortuna que tienen y que no pueden justificar los bienes acumulados, los patrimonios que tienen. Y no es porque han heredado una herencia, ni tampoco porque se han sacado la lotería. No nos vamos a hacer aquí los inocentes. Pero esa misma diosa también tiene sobre sus ojos una venda, representando de que el juez, cuando va a tomar una decisión, solo puede tomar la decisión apegada al ordenamiento jurídico, a la justicia, sin miramientos y sin parcializarse con nada ni con nadie. Porque si hay una parcialización, entonces ya no hay justicia. Mejor que se inhiba. Un juez o una jueza serio, honesto, honesta, si entiende que una decisión va a ir en contra de sus principios para favorecer a alguien, lo más prudente es que pueda inhibirse y que le deje a otro colega que pueda fallar al respecto. Una de las cosas más difíciles en la vida para nosotros los seres humanos es precisamente actuar con justicia. Según las virtudes platónicas, la justicia es uno de los principios fundamentales para todo ser humano, conjuntamente con la virtud de la prudencia, que es la virtud como de la mesura, de la reflexión antes de nosotros actuar. He escuchado algunas teorías psicológicas de que nosotros los seres humanos tenemos dos mentes. La mente que piensa, la cognitiva, la reflexiva, aquella que nos dice antes de nosotros actuar cómo debemos actuar. Esa es la parte de la reflexión. Imagínese que usted va por un camino oscuro de noche y antes de salir a usted le dan en sus manos una linterna, porque ese camino es pedregoso, tiene hoyos, tiene lodo, tiene malezas en los alrededores y usted no puede salir expuesto a pisar inclusive un escorpión, a tropezar una piedra, a irse por un hoyo o a que algún arbusto con alguna espina a usted le haga daño. A usted le dan una linterna y con esa linterna usted va iluminando el camino de donde va a pasar para evitar el peligro. Eso es lo que hace una persona prudente y que reflexiona antes de actuar. No que primero actúa y después, sin medir las consecuencias de sus actos, es que se pone a reflexionar o a decir, mala mía, ¿por qué no lo pensé antes? Metí la pata. Y de hecho, cuando uno ve a personas de la vida pública que han estado encumbrados en los más altos estándares de poder y que pasaron estas festividades navideñas guardados en Najayo, uno dice, ¿cuál fue la necesidad de personas que tenían todo para vivir, arruinar lo que le queda de vida y empañar su imagen y su reputación? Es fuerte,
Por eso es que tenemos que pensar las cosas antes de actuar, porque en el momento en que nosotros quizás vemos la posición o el dinero o el beneficio, no estamos midiendo las consecuencias de las acciones y luego entonces nos lamentamos de malas decisiones. ¿Cuántas personas hoy se lamentan de malas decisiones? Sobre todo por la imprudencia. Entonces esas son las virtudes que describió allá desde el siglo 5 y 4 antes de Cristo Platón: la prudencia, la justicia, la fortaleza, como una fuerza interior para resistir ante propuestas indecentes, y la templanza, esa capacidad de autodominio de las pasiones, porque en términos, digamos, integral, nosotros somos una composición de razón, emoción e impulsos o instintos. Aristóteles definía al ser humano como un animal social de naturaleza racional. Animal porque tenemos instintos animalescos. Nosotros no le pedimos permiso a nuestro cuerpo para que nos dé hambre. El hambre llega cuando hay una necesidad o una carencia. Nos da sueño cuando el cuerpo está agotado, estamos cansados. Cuando estamos deshidratados, el cuerpo nos pide agua, nos pide líquido. Pero nosotros no le pedimos permiso porque son necesidades primarias, biológicas, deficitarias. Cuando hay un déficit, entonces surge la demanda para nosotros suplirla. Y eso lo tiene también el perro, el gato, el chivo, el conejo. Todos los animales tienen esas necesidades. Pero Aristóteles dice animal social porque nosotros somos sujetos que nos socializamos, que creamos vínculos de armonía, de empatía, de entender al otro, de convivir en sociedad, de crear normas para salvar la sana convivencia. Y hay animales también que de alguna manera se tornan recíprocos a la ternura de su amo. Gente que cuando llegan a su casa en una motocicleta, el perro que tienen como mascota en su casa sale a recibirlo y a saltarle. Y hasta incluso expresan rostro de tristeza cuando se le llama la atención. Hay animales que expresan sentimientos y emociones, pero Aristóteles concluye la reflexión diciendo que el ser humano, la naturaleza principal es la razón, de naturaleza racional. Y de las razones, de la razón, es que viene entonces la capacidad del ser humano para establecer normas, establecer leyes, porque un perro nunca va a crear una ley o un código o una constitución por el que se rige. Se va a regir por su código instintivo, por su código biológico de satisfacción de sus necesidades. Entonces, para eso son las leyes. Y para eso, nosotros en este día tan especial del Poder Judicial, tenemos que hacer un llamado especial a la justicia dominicana, porque los jueces hablan con sentencia, pero esas sentencias no pueden estar viciadas ni amañadas para favorecer a alguien o para perjudicar al que menos puede. Si nosotros hacemos, no lo vamos a hacer por razón de tiempo, un llamado al pueblo dominicano para que se exprese sobre qué entiende que debe cambiar la justicia dominicana y cómo percibe el pueblo dominicano la justicia en nuestro país. Bueno, ahí están las estadísticas y los resultados de Latino Barómetro, que dice que hay un gran porcentaje de la población que no cree en la justicia dominicana. Pero eso se puede extrapolar a la mayoría de las instituciones que se supone deben ser las más creíbles. Usted le pregunta a los ciudadanos dominicanos, ¿qué usted cree de la Policía Nacional? Y hay una percepción generalizada de que no se le tiene la confianza que se le debería tener.
Entonces, cuando la gente no cree en la justicia, no cree en la policía, no cree en los políticos, no cree en los legisladores, en los que hacen leyes, entonces, ¿en quién van a creer? De manera, señores, que hoy los jueces, la justicia dominicana que está de fiesta, esa fiesta debe coronarse no solo con un discurso bien bonito que estaba arengando Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, frente al presidente y una serie de distinguidas personalidades, sino que deben honrar esos buenos discursos con buenas acciones. Porque en definitiva, eso es lo que espera la población, que el que está al frente de dirigir o administrar la justicia o cualquier institución pública pueda armonizar el discurso con el hecho, con la realidad, con la vivencia. Eso se espera también de los sacerdotes, de los obispos, de los pastores. En estos días estaba yo viendo un programa de televisión de una reputada investigadora periodística de nuestro país, donde presentaba una serie de pastores que han estado utilizando el discurso del diezmo para amasar fortuna, para hacer dinero. Y eso es penoso y es lamentable que gente se dedique a ese tipo de práctica. Son usureros de la palabra. Y en nombre de Dios, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que están engañando, embaucando y vendiendo sueños, aprovechándose de la débil psicología de personas que piensan poco para, en nombre de Dios y de la religión, manipularlos, extorsionarlos, sacarles dinero y metiéndole miedo y que si no diezma y que si no da esto y que si no da tanto, Dios no te va a bendecir y que si quiere que Dios te bendiga, ahora mismo ven aquí y ofrenda tanto. Y un grupo de personas tontos, ignorantes, dejándose engañar por un grupo de usureros que se han montado en el tren de la religión y en nombre de Dios y de la fe están amasando fortuna, porque han creado un buen discurso para eso. Y aquí hay pastores que mantequilla 3.0 o 3.14 le queda corto. Porque aunque ellos no le han cogido propiamente el dinero como mantequilla con la intención de multiplicárselo, pero lo único que varía es la forma. Porque cuando un pastor o un cura en una parroquia utiliza el temor, el miedo para sus feligreses, que si no diezman, que si no ofrendan, que si no dan esto, se la van a ver fea con Dios y manipulando la conciencia de la gente. ¿Usted cree que eso no es también una forma de ser usurero? Porque no es solamente que yo le venda a alguien algo y lo engañe porque no le entregue. No, hay muchísimas formas de engañar al otro. Y por ahí hay muchísimos que se han vendido disque de pastores y están aprovechándose de mucha gente, sobre todo de mucha gente ignorante. Señores, el tiempo, como siempre, nos queda corto. Nosotros agradecemos infinitamente su fiel sintonía. En diciembre, la semana pasada, me escribieron de Santiago. Allá nos estaban siguiendo varias personas que se fueron a pasar su asueto de fin de año. Y desde aquí, a todos los que nos siguen, un gran abrazo. Un año, como le decíamos al principio, muy bendecido, muy promisorio,
sobre todo caminando todos, haciendo la cosa correcta. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles en este su espacio Sin Rodeo con Cristian. Le acompañó el maestro Gilberto Rodríguez Núñez. Hasta la próxima.